Hola, soy Rebecca, abogada con experiencia en derecho de familia, donde he trabajado durante más de 5 años. Actualmente trabajo en el Court of Protection. Viví 2 años en Perú, donde aprendí español y me conecté profundamente con la comunidad latinoamericana. En el verano de 2025 lancé una página web para ofrecer servicios a personas hispanohablantes, desde interpretación no registrada y traducción de documentos legales hasta apoyo en citas con clientes y un sistema de referir a otros abogados especializados. Creé este proyecto para compartir información y conocimiento con las comunidades latinoamericanas y de habla hispana, y para hacer que el acceso a la justicia sea un poco más fácil para todos. Espero que disfruten. Diana Reyes Rafael es una abogada especializada en derecho de familia en Inglaterra y Gales. Está comprometida a apoyar a personas y familias en situaciones complejas y, a menudo, emocionalmente difíciles, con claridad, empatía y confianza. Su trabajo incluye casos de menores en el ámbito privado, en particular disputas de contacto que involucran acusaciones de violencia doméstica, así como derecho público en materia de menores, órdenes de tutela especial, divorcios y órdenes de alejamiento y ocupación. Diana siente una gran pasión por apoyar a las comunidades hispanohablantes en el Reino Unido, especialmente a aquellas que enfrentan barreras para acceder a asesoría y protección legal. Su experiencia personal y su comprensión cultural enriquecen su enfoque compasivo hacia la atención a los clientes. Diana se graduó en Derecho en SOAS, Universidad de Londres, en 2020 y completó su máster en práctica jurídica profesional en 2023. Su tesis de posgrado se centró en las medidas legales introducidas por la Ley de Violencia Doméstica de 2021. Diana se incorporó a Wilson Solicitors LLP en mayo de 2022 como asistente jurídica en Derecho de Familia. Completó su contrato de formación en diciembre de 2024. Antes de unirse a Wilsons, Diana trabajó en Latin American Women's Aid, una organización benéfica que ofrece refugio de emergencia, asesoramiento y apoyo a mujeres latinoamericanas y otras mujeres de minorías étnicas, así como a sus hijos. También fue voluntaria en Nucleus Legal Advice Center y en Ealing Advice Center. Diana es miembro de Young Legal Aid Lawyers. Diana, muchas gracias por acompañarme en este camino, este proyecto. Hoy vamos a hablar sobre su experiencia y el ámbito privado, ¿no? De los casos de derecho de familia. Entonces voy a empezar. ¿Qué significa el derecho privado de menores en Inglaterra y Gales y en qué casos interviene un juez de familia? Bueno, primero, muchas gracias, Rebeca, por tenerme. En cuanto a tu pregunta, el derecho privado de menores en Inglaterra y Gales se refiere a disputas legales, generalmente entre padres, pero no necesariamente. A Ujú. veces puede ser entre familiares o personas con vínculos cercanos al menor. Como los abuelos, ¿no? Exacto, exacto. Las disputas normalmente suelen ser en relación al contacto o a la residencia del menor, Ujú, pero también puede incluir decisiones importantes que tienen que ver con la crianza y el bienestar del menor. ujú, Normalmente nos encontramos en casos donde la gente recurre a tribunal porque no pueden llegar a un acuerdo entre ellos, ujú, o a veces porque una de las partes no se siente seguro en comunicarse ujú, con el otro progenitor, o hay alegaciones de violencia doméstica o abuso al niño. Es por eso que la ayuda del tribunal y el rol que hace es muy importante. ujú. ¿Y qué órdenes puedes obtener bajo de la sección 8 del Children's Act? Bueno, hay tres tipos de órdenes bajo esa sección. La primera se llama Child Arrangements Order, que se traduce a una orden de arreglos de custodia para el menor. Tiene dos elementos esta orden y es importante recordarlo. El primer elemento es con quién debe vivir el menor, que Ujú, se traduce siempre al live with. Y el segundo es cuánto tiempo debe pasar el menor con el otro progenitor.
y si ese contacto debería ser en directo, es decir, en persona, o indirecto, es decir, por cartas, por videollamadas, por llamadas, Ujú. etcétera. Sí, Es, y has hablado ya sobre quién puede obtener una orden, pero eso es como la mamá y papá. ¿Quién no puede obtener entre esas personas, los padres, una orden? Entonces, bueno, más que siempre, nada, ya, perdón, ¿está más que bien? nada la gente que tiene responsabilidad parental Ujú, puede aplicar, solicitar este tipo de órdenes al tribunal. Creo que más que nada aquí falta enfatizar qué es la responsabilidad parental, porque es un concepto legal en derecho de familia que siempre vas a escuchar. ujú. Más que nada se refiere a todos los poderes, la autoridad, responsabilidades que una persona tiene legalmente con respecto al menor El niño, y respecto a sus bienes. ujú, Exacto. Las madres automáticamente obtienen responsabilidad parental en el momento que el menor nace, pero los padres, digamos que la tienen que obtener. ujú. ¿Y cómo pueden obtener la responsabilidad parental los Bueno, hay padres? diferentes, sí. Ujú. Bueno, hay diferentes maneras. Si en ese momento del nacimiento del niño o después del nacimiento el padre se casa con la madre biológica, automáticamente obtendría esa responsabilidad parental. Ujú, También, si no es el caso de que están casados, se puede obtener por una orden judicial o por un acuerdo que también hagas formalmente con la madre. ok. También hay otra opción que es más que nada tener el nombre en el certificado de nacimiento del menor. Esa es la manera más recurrente que diría yo, que veo más. Entonces, si no está casado con la mamá y no tiene el nombre en la certificación de nacimiento, pueden Ujú. obtenerlo por el tribunal. Exacto. Sí, Okay. sería una aplicación, bueno, una solicitud separada, pero hay maneras de Ujú. que el tribunal te otorgue esa responsabilidad parental. Okay. Y ¿cuáles son los primeros pasos si yo me encuentro en esta situación donde pienso que necesito la intervención del tribunal? Ujú. Bueno, el primer paso, yo siempre diría que siempre consultes a un abogado especializado de familia, más que nada para conocer tus derechos y tus opciones legales que se apliquen a tu caso en específico, porque cada caso es diferente. Ujú. Pero siempre se recomienda que también intentes mediar con la otra persona a ver si se puede llegar a un acuerdo. Eh, Okay. este, este acuerdo puede ser obviamente preferiblemente escrito, pero si no te sientes segura haciéndolo, obviamente esta es una razón más por la que ir a un abogado de familia que te pueda aconsejar en qué pasos tomar. Y si yo no puedo obtener un acuerdo con el padre, por ejemplo, ¿qué puedo hacer si yo no quiero ir al tribunal? Ujú. Hay la opción de ir a mediación y de hecho la ley te obliga a la mayoría de personas a atender una sesión de mediación, más que nada para que sepas qué es la mediación, si es una alternativa para ti, y Ujú, también para ver si situación es adecuada para que un mediador facilite esa sesión. Normalmente esta sesión se llama Mediation Information and Assessment Meeting, el acrónimo es MIAM, y las personas que no tienen un caso urgente o no son víctimas de violencia doméstica o no hay abuso al niño deben ir a este tipo de sesión antes de solicitar cualquier ayuda del tribunal. ¿y qué pasa si soy una víctima de violencia doméstica? Ujú. Más que nada hay una excepción a eso. No debes acudir a la mediación Mm, y puedes solicitar una orden al tribunal más que nada sin ese requisito. Pero ujú, también yo te diría ahí, si obviamente no quieres ir al tribunal directamente y quieres saber otras alternativas, es por eso que es muy recomendable que vayas a un ujú. abogado de familia. ¿Y necesito evidenciar algo Ujú. para no usar la mediación? Cuando haces la solicitud al tribunal, sí, debes más que nada presentar una carta o
un tipo de prueba de que has sido víctima de violencia doméstica. Ujú, La verdad es que hay diferentes formatos de cartas que se pueden presentar y esta carta debe venir de una persona independiente, puede ser ujú, la policía, servicios sociales, la autoridad local y hasta una organización de violencia doméstica. ujú, Pero tienen que ser estas cartas seguir ciertos requisitos. ujú, Entonces, hay como formatos de cartas que se pueden seguir para ujú. asegurarte que estos requisitos se cumplen. Ok, gracias. Y me preguntaba cuál es el proceso cuando una persona presenta una solicitud al tribunal. Bueno, una vez que se presenta la solicitud, se debe pagar la tasa asignada y de ahí, una vez que se paga, es un tiempo de espera, más que nada para que el tribunal emita la aplicación y Mm, provea una copia de tu solicitud a la otra parte y le dé una oportunidad para responder. Una vez que la solicitud sea emitida, entra en juego el rol de Kafkas. Kafkas es una organización independiente y es formada de trabajadores sociales cualificados. ujú, Digamos, la traducción literal de Kafkas es como un servicio de asesoramiento y apoyo de tribunal y de menores. ujú, El rol de Kafkas, más que nada, es presentar reportes para ayudar al tribunal de la mejor manera a progresar el caso y de tomar la decisión correcta al final. Entonces, antes de la primera audiencia, Kafka se va a poner en contacto con los padres, con las partes de la solicitud, normalmente por teléfono. ujú. Realizan sus verificaciones independientes con la policía, los servicios sociales, para detectar cualquier posible riesgo para el menor Ok. y preparan un reporte inicial llamado Safeguarding Letter que Mm. presentan al tribunal antes de la primera audiencia. ¿Y qué involucra esta carta Safeguarding Letter? Normalmente suele ser corta, máximo 6 páginas, y en esa carta más que nada redacta todo lo que ha hablado con las dos partes, todo Mm, lo que se ha dicho. Durante el contacto que tengas con Kafkas, siempre te van a preguntar si tienes alguna preocupación del bienestar del niño o más que nada cualquier otra preocupación que puedas tener en un contacto posible en el futuro. También redactan sus averiguaciones. Si, por ejemplo, ha habido algún reporte a la policía, eso saldría en el reporte también. ujú, Y al final hay una parte que se llama recomendaciones, que es la parte donde el tribunal se va a enfocar, porque va a Kafka le recomienda al tribunal cómo progresar el caso, si por ejemplo tener una sección más detallada, un reporte más detallado, perdón, ujú. o si por ejemplo hay alegaciones de violencia doméstica, si estas alegaciones se deberían investigar más antes de proceder. Ok, así que tienen esta carta y luego tienen recomendaciones que el juez tiene que considerar y así es como avanza el procedimiento. Así es, así Okay. es. También algo que Kafkas toca en esa carta es contacto interino. Ujú. Y más que nada si hay alguna recomendación de contacto interino mientras que el caso finaliza. ¿Y cómo se ve ese contacto interino? A veces cuando hay alegaciones de violencia doméstica que se tienen que investigar, Kafkas normalmente diría no debe haber ningún contacto interino hasta que sea seguro o hasta que al menos las investigaciones se finalicen. Ujú, Pero en otros casos, donde por ejemplo ya ha habido un acuerdo entre los padres y los menores ya han tenido un contacto interino bastante regular, mm, recomendarían que apoyar que ese contacto siga y continúe por el mejor interés del menor. ok. Y cuando hay violencia doméstica, ¿qué Ujú. puede pasar en esos casos? En esos casos, normalmente, por ejemplo, si eres tú la persona que presenta la solicitud al tribunal, vas a tener que rellenar un formulario en específico que se llama C1A. Este formulario vas a tener que detallar las
alegaciones de violencia doméstica y preferiblemente en cualquier declaración que acompañes con tu solicitud también la remarcarías ahí. Ujú, Una vez que el tribunal ha emitido tu aplicación, se le debe dar una oportunidad a la otra parte para responder a esas alegaciones y ver si son aceptadas o no. ujú, En el caso de que sean aceptadas y admita de que ha pasado esas alegaciones, el tribunal debe tenerlo en cuenta y debe tener en cuenta sobre todo la cuestión de si es seguro que el menor tenga contacto con esta otra persona teniendo en cuenta las alegaciones. ¿y cómo deciden eso? Normalmente en ese punto donde las alegaciones son admitidas y hay aún así esa pregunta de si deben tener contacto, Ujú, normalmente se le pide a Kafkas que haga un reporte más detallado. El reporte se llama Section 7 Report, de la sección 7, y en este reporte, más que nada, normalmente se toman varios meses, tal vez entre ujú. 16 semanas, para más que nada hablar con las partes, hablar con el menor, si es apropiado, dependiendo de su edad y su madurez, y ver si ellos recomendarían que haya contacto como una decisión final y qué tipo de contacto y a qué frecuencia. Y suena que hay mucho dentro de los procedimientos. ¿Cuánto tiempo tardan los procedimientos en el tribunal? Bueno, todo esto va a depender más que nada en el tipo de caso. Por ejemplo, si hay violencia doméstica de por medio y hay alegaciones que son disputadas, normalmente puede tomar mucho más. Mm, Pero si, por ejemplo, es un caso donde las partes están de acuerdo mayoritariamente y hay solo pequeños cosas que aclarar, puede ujú. durar entre unos meses, pero hasta unos años por el tema de que he dicho de que tal vez el tribunal se le pida que investigue alegaciones de violencia doméstica más a fondo. En los casos más complejos, ¿no? Exacto, Ujú. exacto. ¿Y cómo decide el juez qué es en el mejor interés del niño? En- Bajo del principio del welfare of the child, el bienestar del menor. Ujú. Bueno, el Tribunal de Familia siempre va a tener ese principio de qué es lo mejor para el niño como en el centro de todas las decisiones. El tribunal normalmente utiliza una lista que se llama Welfare Checklist para llegar a esa decisión Ujú, y esta lista incluye 7 factores que se tienen que tener en cuenta. El primer factor tiene que ver con los deseos y sentimientos del menor y esto es de la mejor manera que se puedan llegar a esto, a recopilar esa ujú, información, dependiendo de la edad y la madurez del menor. El segundo factor son las ansiedades físicas, emocionales y educativas del menor. La tercera son los posibles daños que el menor puede sufrir o que puede estar a riesgo de sufrir, ujú, dependiendo de qué orden se haga. La cuarta es la edad, el sexo, la personalidad y cualquier otra característica relevante del menor. La quinta es la capacidad de los padres o cuidadores del menor y atender al menor, qué capacidad tienen como padres. La sexta sería el efecto que cualquier cambio puede tener en el menor y en sus circunstancias. Y la séptima sería cualquier otra circunstancia que el tribunal piense que es relevante para el ujú, bienestar del menor. ujú, En la práctica, normalmente el tribunal mira a lo que tienen que decir ambas partes de lo que es mejor para el menor y si es posible también el menor mismo, escuchar directamente de él. Se sí, revisan los informes. iba a Ujú. preguntar si cambia el resultado del niño, si el niño tiene una edad específica. Más que nada va a depender siempre cuando, por ejemplo, si los niños tienen entre 5 o 6 años, menores que ellos, hay maneras que Kafka puede hablar con ellos en términos de dibujos y ver exactamente cómo se sienten, por ejemplo, cuando están con la mamá, cuando están con el papá. Ujú. Pero cuando son más menores, sobre todo adolescentes, más de 10 años, se les presta sobre todo mayor atención a lo que quieren. ¿Y pueden ir al tribunal o no? Eso siempre va a depender y también
el tribunal debe asesorar si tienen competencia. Hay un test legal para Ujú, ver si pueden ser competentes en acudir y hasta tener un rol y una voz en ujú, su propio caso. ujú. Y me gustaría saber también si el estatus migratorio de los padres afecta decisiones de custodia y visitas. Ujú. Bueno, no directamente. El factor principal, como hemos mencionado antes, siempre va a ser el bienestar del menor, Mm, pero eso significa que tenemos que ver a todas las circunstancias. Si, por ejemplo, un padre tiene una situación migratoria que no es segura o que hay un riesgo de que pueda ser deportado del país, por ejemplo, mm, el tribunal tiene que ver que no haya ese riesgo de que el menor también se lo lleve mientras que no sea consensuado. Entonces, digamos que esas circunstancias del estatus migratorio siempre se va a tener en cuenta, pero no va a tener una decisión definitiva de si ganas a un caso o no. Eso no va a depender de tu estatus migratorio. ok, ok, muchas gracias. ¿Y cómo se pueden hacer cumplir las órdenes judiciales si un padre no las respeta? Bueno, en este caso, y yo siempre recomiendo a mis clientes que busquen asesoramiento legal, más que nada para estar seguro que hay una orden judicial vigente Ujú, y de que el incidente al que se refiere es un incumplimiento de esa orden, de los términos de la orden específicamente. ujú, Em, Al principio siempre se puede enviar en medio de un abogado una carta a la otra parte informándole que está incumpliendo la orden o actuando de una manera contraria a lo acordado. Si ujú, después de dicha carta la otra parte sigue sin cumplir con la orden judicial, entonces se puede presentar una solicitud al tribunal y este tiene que ser a través del formulario C79 para ujú, hacer a la otra parte cumplir la orden. ujú, En el formulario se deberá incluir detalles de la orden judicial que se está incumpliendo y hasta adjuntar una copia de esa orden, una descripción clara de cómo esa orden se ha incumplido y qué deseas que el tribunal haga en cuanto a ello. ¿Y es algo que lo ves mucho en esos casos? En ocasiones sí he tenido casos donde la situación no ha seguido igual después de que la carta se ha enviado y hemos tenido que recurrir al tribunal, Ujú, donde más que nada, sobre todo, tenemos que ver que no haya tanta demora ujú. para que esa orden se cumpla, porque eso puede tener un efecto negativo al menor. Claro, no un estrés al niño si está en esos procedimientos por mucho tiempo. Ujú. Debe tener un Exacto, impacto negativo, sí. Y exacto. entonces, ¿hay algo que pueden hacer si quieren, cambiar o modificar la orden? Ujú. Bueno, en esos casos sí, también se puede recurrir al tribunal para variar una orden vigente, Ujú, pero se debe demostrar que ha habido un cambio significativo para okey, variar una orden original. ¿Qué ha pasado exactamente? ¿Qué merita este cambio? Normalmente este cambio puede incluir que el menor haya cambiado de escuela o la salud de los padres o que han surgido ujú, alegaciones de abuso recientemente ujú, y se puede solicitar una modificación presentándolo al tribunal bajo un formulario llamado C100. okey. ¿Hay un, costo grande para esos casos o hay apoyo, financiero que pueden acceder? Sí, de hecho hay apoyo financiero a través de de la Agencia de Asistencia Legal Ujú, para casos de familia. En casos de derecho privado, como por ejemplo custodia y visitas a los menores, la situación económica siempre se debe asesorar del solicitante. ujú, Esto quiere decir que un abogado te va a pedir, por ejemplo, bank statements, ujú, extractos bancarios, para revisar tus ingresos y bienes para determinar si calificas para esa ayuda. ujú, Eh, También en este tipo de casos debes presentar una prueba de que has sido víctima de violencia doméstica. ujú, Y esto me voy a lo que hemos mencionado antes. Esta carta puede ser de los servicios sociales, de la policía o de hasta una organización de violencia doméstica. ujú.
Pero sí, lo mejor para asegurarte que Ujú. eres elegible para esta ayuda es consultar con un abogado y ese abogado normalmente te va a hacer esa calculación y te va a poder decir si puedes aplicar a ello o no. Okay. Y si no pueden, pero no tienen dinero o no tiene la criteria o el criterio para acceder a este apoyo, ¿qué pueden hacer? ¿Hay algo que pueden hacer? Bueno, más que nada los gastos normalmente que se incluyen en cualquier caso de familia son obviamente los honorarios de los abogados, los gastos judiciales, por ejemplo, al enviar una solicitud, hay un coste para Ujú, emitir esa solicitud de parte de la corte. Si, por ejemplo, estás en bajos ingresos o en beneficios, pero no cualificas para esa asistencia legal que hemos hablado, puedes ujú, intentar solicitar un Help with Fees ujú. para que te ayude a cubrir ese gasto judicial Okay, en específico. okay. ¿Has Ujú. trabajado en Latin American Women's Aid? Em, ¿Eso te ha ayudado a entender los casos mejor o sobre tu historia? ¿Cómo es para ti ahora? Porque trabajas con muchas personas hispanohablantes ahora. Exacto. Bueno, yo después de estudiar aquí en la universidad, en eso del 2022, trabajé con LAWA, Latin American Women's Aid, que es una organización de violencia doméstica que provee refugios a mujeres de Latinoamérica o de etnicidades minoritarias. Y trabajé en los refugios la mayoría del tiempo. Eso me ayudó a tener una visión y también conocimiento invaluable para entender exactamente en qué posición y en qué estado llegan las víctimas de violencia doméstica, normalmente muy asustadas, muy confundidas también, y ver también qué apoyo hay, todo el trabajo detrás que viene detrás de Ujú, un caso. ujú, Ahora que he sido colegiada como abogada de derecho de familia aquí hace 10 meses, siento que cada caso que obtengo lo veo con otro tipo de ojos y mm, siento que no, sin haber tenido esa experiencia en el agua, no hubiese sido así. Ahora veo, obviamente, sé todo el trabajo que viene mm, bajo un caso de violencia doméstica, pero también me ayuda a entenderlo mucho mejor y más ujú. ampliamente, y eso me ayuda a apoyar a mis clientas y a mis clientes mejor aún. Sí. ¿Trabajas en alguna manera con el agua, con tus clientes o cómo es ahora tu relación con el agua? Ujú. Bueno, desde que dejé el agua siempre he mantenido una relación muy cercana con ellos. Siempre estoy en contacto con la gente de refugio que refieren casos a mi bufé. Y la verdad es que también siento que ayuda mucho el hecho de que se tenga una persona que conoce la cultura Mm, latina, porque claro. eso siento que es difícil encontrarlo en un país extranjero Mm, y al más que nada ser mis padres peruanos y yo haber nacido en España, siento que he ¿verdad? podido tener el beneficio de conocer la cultura de primera mano y Sí. poder entender a mis clientas aún mejor y obviamente que esto se traduzca a mi trabajo de hoy en día. Qué lindo, me gusta mucho escuchar sobre tu historia. Em, bueno, muchísimas gracias, Diana, por tu tiempo. He disfrutado y hemos aprendido mucho sobre tu experiencia que has compartido hoy, entonces muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Rebeca. Así llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias a Diana, abogada de familia, por compartir con nosotros su experiencia en derechos de menores y su valiosa labor junto a Latin American Women's Aid, apoyando a mujeres y familias en momentos tan difíciles. Si esta conversación te resultó útil, compártela con alguien que pueda beneficiarse y no olvides seguir el podcast para no perderte los próximos episodios. Puedes encontrar más sobre Diana por la página web wilsonsllp.co.uk. Muchas gracias.